allí. En esta edición especial del Telediario vamos a recordar lo ocurrido con quienes sí estuvieron en su sitio aquella noche, como por ejemplo los funcionarios de justicia que garantizaron la identificación rápida y segura de los fallecidos y su entrega a las familias, o con quienes lograron salvarse en el último segundo. Y miraremos al futuro, cómo protegerse en pleno siglo XXI. Pero empezamos por el homenaje que terminó hace 2 horas y en el que el rey Alejandro Riego ha pedido seguir analizando las causas para que no se repita. Sí, ha sido uno de los mensajes centrales del discurso de Felipe VI, rigor y serenidad para seguir analizando las causas de la tragedia, extraer lecciones, decía don Felipe, y poner todos de nuestra parte para evitar que una cosa así vuelva a repetirse. Un mensaje del rey cargado de emotividad y de mensajes de cariño hacia las víctimas de la Dana. Dice el rey que un año después sigue habiendo un inmenso dolor y les ha trasladado el abrazo y el consuelo de él, de la reina, y por extensión el de toda España. Momentos emotivos, pero también de gran tensión el que se ha vivido aquí en este homenaje de Estado, especialmente en la entrada y la salida del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón, al que han llamado asesino. Las víctimas han vuelto a pedir su dimisión. Mazón quedaba excluido de ese encuentro de los reyes con las asociaciones de víctimas por petición expresa de estas. ¡Rata cobarde! ¡Asesino! ¡Nos has matado la vida! ¡Viniendo aquí te ríes de nosotros! ¡Con la periodista sinvergüenza! ¡Cuando estaba la gente ahogándose! Eran los insultos hacia Carlos Mazón, segundos antes de que comenzara el homenaje. Han cesado cuando han entrado los reyes. Y de esa tensión a un sentido silencio de 9 minutos mientras se leían los nombres y apellidos de las 237 víctimas mortales. Miguel Manuel Bonilla Cantero, José Castillejo Belinchón, Aurelio Martín Mateo. Sin discursos de representantes políticos, las víctimas han sido el centro del acto. 3 de ellas han tomado la palabra. Andrea perdió a su madre. Convirtamos este homenaje en una lección, la de honrar la memoria de quienes se fueron, pero también la de cuidar a los que estamos aquí. Nayara perdió a su marido. A todos los que se han ido, estoy segurísima que nos cuidan donde estén y que nunca morirán porque viven en nosotros. Virginia, que perdió a su primo, ha puesto el foco en quien ha dicho omitió su deber. A sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes. Unas palabras que provocaron un aplauso espontáneo al que se sumó la reina Leticia. El rey, en un discurso breve, ha pedido aprender de lo sucedido. Es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y con serenidad las lecciones necesarias. Un homenaje con la música muy presente en el que nada más terminar han vuelto los gritos contra el presidente valenciano. ¡Mazón, hijo de puta! ¡Mazón, dimisión! ¡Mazón, dimisión! ¡Mazón, dimisión! Es difícil describir la tensión, mejor verla porque hoy desde luego traspasaba la pantalla. En ese homenaje pocos parecían relajados. El fugaz saludo de Sánchez a Mazón era un ejemplo. Frío, muy frío. El presidente de la Generalitat esperaba sin apenas hablar, impaciente a que llegara el rey. 2 minutos que se hacían eternos. Ahí Mazón se apartaba un rato de la escena. Las víctimas no quisieron que estuviera en el encuentro privado con Felipe y Leticia. Agradecían a los reyes que estuvieran ahí un año después. Estos días de recuerdo son importantes para ustedes todos los días del año. Escuchaban cada historia A su mujer. de mujeres, maridos, hijos, hijas y les recomendaban eso de apoyarse, acompañarse los unos a los otros. Supongo que habéis hecho comunicación entre vosotros. Eso ayuda mucho. Mucho cariño, consuelo ante un momento durísimo, también difícil de definir. Mejor verlo. Así, cogiendo aire, se marchaba la reina. El dolor y la rabia de las víctimas ha estado muy presente en el homenaje, como acabamos de ver, pero también en las calles de Valencia. Esta mañana hemos visto una concentración en el centro de la ciudad y una marcha hasta el Ventorro, donde estuvo Mazón aquella tarde. Mientras se celebraba el funeral, ha habido 2 marchas y una vigilia en la zona cero.
emoción en los actos de víctimas y familiares que se han unido hoy para salir a la calle. Aquí en el Barranco del Pollo, a su paso por Paiporta, considerado como la zona cero de la Dana, se han reunido hoy para realizar una vigilia donde han guardado 3 minutos de silencio y han dejado velas en el borde del barranco. Mientras tanto, durante esta tarde se ha realizado una marcha silenciosa y con antorchas que partía desde 2 puntos diferentes. Por un lado, una de ellas salía desde Albal y la otra desde Sedaví para unirse tras pasar por todos los municipios afectados del Horta Sud, en el municipio de Benetúser, donde, metafóricamente, cuando han llegado, se ha puesto a llover, como de momento todavía hace en la zona cero afectada. Los recuerdos muy presentes en estas 2 marchas en la zona cero de aquel 29 de octubre. 2 metros de agua y hasta el cuello todos. Vuelve a ser estar en estado de alerta todo el rato. De repente te viene toda la información, todas las imágenes, te vuelve todos los sentimientos a florecer. Tienes como un nudo en la garganta constantemente. Las velas han iluminado el recorrido, el mismo que hizo el agua aquel día. Los municipios golpeados por la Dana se han volcado en este día. A la salida del homenaje oficial, apoyo a los familiares. Aplausos para ellos y gritos contra el presidente Mazón. Todavía no me planteo la vida sin mi marido y mi hija, me duele mucho. Yo perdí una amiga que estaba embarazada de 8 meses, estoy aquí por ella. Hay que venir a dar voz a las personas que no la tienen ya. Por la mañana hemos visto esta imagen en el centro de Valencia, una manta térmica por cada uno de los que ya no están. Creo que Valencia no se merece esto. Desde ahí, una marcha al Ventorro, donde estuvo Mazón aquella tarde. Minutos de silencio también en puntos como Albar o Chiva. Un año después... Estamos rotos. No somos como hace un año. El 29 de octubre será a partir de ahora día de luto oficial en la Comunidad Valenciana. Lo ha anunciado esta mañana Carlos Mazón en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat, en un discurso sin ninguna alusión concreta a su gestión de la crisis, pero sí con un velado reproche al Gobierno. Un discurso indigno para la oposición. Mazón reconoce que hubo fallos el día de la Dana. Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Sin más autocrítica, lanza un dardo al Gobierno. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también los días posteriores. Aplausos de los suyos, unos 160 altos cargos y representantes políticos del Partido Popular. El Gobierno lo acusa de usar las instituciones con la intención de parapetarse. Para darse él ese baño de masas, lo único que nos vuelve a decir es que el que es indigno de ser presidente de la Generalitat es él. Esquerra sube el tono en sus críticas y lamenta la asistencia de Mazón al homenaje de Estado. Es de psicópata ir en contra del criterio de los familiares al funeral hoy, pero es un psicópata con cómplices, que se llaman Feijóo y Abascal. Y con estos carteles en el Congreso, Sumar ha pedido la dimisión del presidente valenciano. Vamos a ponernos en pie y a guardar un minuto de silencio en recuerdo de las 237 personas que hoy hace un año perdieron la vida durante la Dana. Pues así, con silencio en memoria de las víctimas, ha arrancado hoy el Pleno del Congreso. En la sesión de control, Sánchez ha evitado su habitual pulso con Alberto Núñez Feijóo por empatía, ha dicho. Empatía con las víctimas. El líder del PP lo ha acusado de politizar esta tragedia. Quiero empezar con un recuerdo a las víctimas de la Dana. Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la Comunidad Valenciana, y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas. La justicia empieza a acercar al presidente Carlos Mazón. Por primera vez en 11 meses de instrucción se investiga su papel en las horas trágicas cuando estaba comiendo en el Ventorro. La Audiencia de Valencia quiere saber si pudo retrasar la decisión de lanzar una alerta a la población, por acción o por omisión, dice literalmente. Por eso es clave la declaración el próximo lunes de la periodista que comió con él, Maribel Vilaplana, por si escuchó alguna de las constantes llamadas que mantuvo Mazón con Salomé Pradas, la entonces consellera de Emergencias que tardó en lanzar la alerta esperando, sugiere la jueza, no se sabe a qué o a quién.
La magistrada Nuria Ruiz ha dejado clara su tesis en cada uno de los escritos. Para ella, las muertes de la Dana fueron muertes evitables que se produjeron por una palmaria ausencia de avisos a la población, que quedó desprotegida. ¡Se os lleva el agua! La alerta sonó tarde y mal por la manifiesta pasividad de la administración autonómica. Los dos exresponsables de emergencias imputados han intentado descargar su responsabilidad en los técnicos y en el gobierno, unos argumentos que no han convencido a la jueza, que observa indicios abrumadores de una conducta negligente de la Generalitat. Prueba de ello son los vídeos del CECOPI revelados por Radio Televisión Española e incorporados al sumario. Hay que especificarlo. Y que han comprometido el relato de las defensas al constatar que el mando lo ejercía Salomé Pradas y que el ESA Alert se pudo enviar mucho antes. Porque cuando la alarma sonó en los móviles, la mayoría de víctimas ya habían fallecido. En esta edición especial del telediario que hacemos desde Valencia hemos querido venir a la zona cero de la Dana, a la zona más afectada por la crecida de este barranco, el Barranco del Pollo. Paiporta es la localidad que más vecinos perdió, 56. Aquí hemos quedado con una de las primeras personas que pudo comprobar aquella noche la dimensión del desastre. Lucía Mayordomo, jueza de Torrente, estaba de guardia. ¿Cómo recibe el aviso? Durmiendo, en mi casa, en el móvil de la guardia. ¿Y qué le dicen? Un guardia de Paiporta, Jorge, me llama y me dice: señoría, una voz muy alterada, en el garaje del cuartel hay un fallecido, es un compañero nuestro, hay muchos cadáveres, vamos a tener que hacer levantamiento, señoría, véngase. Cuando llegamos aquí era después de un periplo de un par de horas más o menos, entre una rotonda en la que nos quedamos trabados con el coche de los levantamientos, el médico forense, el conductor y yo. Y de ahí nos fuimos a la autovía y desde la autovía vimos la luz de la estrella de la gasolinera, había un generador y nos vinimos aquí. Empezaba a llegar gente pues herida, con sangre, con cortes abiertos. Yo recuerdo especialmente una señora mayor que venía en una silla de ruedas con el oxígeno y la mantita térmica esta que les ponen de los accidentes, sí, que venía empujada por un chico joven de barro, manchado de barro completamente. ¿Qué pensó la jueza en ese momento al llegar aquí y ver esto? Estábamos viviendo en una película de algo de catástrofe. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser? ¿Pero cuántos fallecidos hay? No puede ser que sea solo Paiporta. Y ya al pasar de las horas, poco a poco, vimos que por supuesto que no era Paiporta, ni mucho menos, eran muchas más cosas. Cuando entráis aquí, ¿qué os encontráis? Porque me imagino que aquí dentro también había barro, ¿no? Había inundación. Lo que había era señales de arrastrar a personas hacia el cuarto de baño, había restos de sangre, restos de barro. Fíjate que el agua llegaba hasta el bordecito de esa terraza que se ve ahí, con lo cual pues todo esto era todo una zona de guerra. Bueno, esto era la parte seca. La parte seca. La parte seca. Y este espacio es el que se convierte en el juzgado de hecho, ¿no? Justicia se hizo gracias a esos enchufes. Estos enchufes fueron los que nos permitieron, a mí personalmente, enchufar el móvil de la guardia, que ya estaba bastante sin batería, y a los guardias civiles y a los policías, a los que llevaban las petacas. Y gracias a que estos señores fueron tan amables de dejarnos esto, empezamos a poder funcionar. Luego el ordenador portátil que yo llevaba y era el que nos permitía también empezar a hacer diligencias. ¿Y qué es abrir diligencias en una catástrofe así? Porque al final el trabajo que hicieron ustedes, todo el equipo de justicia que se movilizó, permitió algo muy importante, que es la dignidad de los fallecidos. Aquí lo primero que se hizo cuando hacemos abrir diligencias es poner en un papel que ha pasado algo y que vamos a tener que investigar. Luego se decidió que dentro de esas diligencias cada persona, cada fallecido tenía una pieza separada, es un apartadito, como un capítulo de un libro. Cada persona tenía su propio libro. ¿Que no eran números? Por supuesto que no. No eran números y como tal lo tuvimos siempre muy presente todos los juzgados, que las personas que habían fallecido eran los importantes y sus familias que necesitaban sus cadáveres y poderlos entregar lo más rápido posible con total seguridad. Ojalá un monstruo meteorológico como este no vuelva a visitarnos, pero si ocurre esta o cualquier otra catástrofe, ¿qué enseñanzas ha sacado la justicia en concreto de lo que pasó aquí?
no se puede funcionar solo. No podemos hablar de individualidades, tenemos que hablar de grupos, de equipos y de gente que trabaja toda al mismo tiempo para un mismo fin. Creo que la justicia, como casi todo en la vida, no tiene ningún sentido si no atiendes a la persona para la que vas destinado. Si la gente a la que tenemos que dar una respuesta no nos tiene presentes, no valemos. Aquí, cuando se necesita y cuando realmente las cosas se ponen feas, nadie mira hacia otro lado. Todos hemos trabajado y seguimos trabajando y no vamos a parar. Lo que nos falta son medios, no ganas. Vale, ábrela, así. Ábrela, ábrela, métete. Métete. Agárrate a los cables gordos. Esos cables de ahí. Muy bien. ¡Esto se cae! No. Ay, Dios mío, estaba sonando la alarma ahí. Ahora, ya, métete. Métete. Métete, Ana. Ya, gloria a Dios. Esas imágenes que acaban de ver se hicieron virales hace un año y son la prueba más evidente de que las alertas llegaron tarde, muy tarde, a los móviles de los valencianos. Estamos en Catarroja, otra de las localidades arrasadas por la riada y donde todavía quedan muestras evidentes de la devastación. Y esa mujer que luchaba por su vida en el vídeo que acaban de ver es Anabel Vela, y está con nosotros hoy aquí. Muchas gracias, Anabel, Gracias. por haber querido hablar para el telediario. ¿A qué hora en esta casa, en este bajo donde tú vivías, el agua ya se convirtió en un peligro mortal? Vale. Empezó a las 7 menos 5, 8 menos 10, a mí se me cae un coche derriba la puerta y me entra como un tsunami hasta 2,70 de agua, me arrastra por toda la casa, arranca los muebles, cocina y me lleva, pues como la película Tsunami, hasta pararme con una pared al fondo. Consigo salir así porque el agua iba, el barro llevaba una potencia impresionante. Entonces poco a poco me voy, gracias que los barrotes son planos, me voy subiendo hasta que me puedo agarrar con esta mano a ese tubo que veis ahí del aire acondicionado. Anabel, para cuando suena la alerta a las 8:11, ¿tú dónde estabas? Aquí. ¿Y no la escuchas porque ya has perdido el móvil? No, yo ya el móvil lo llevo en el bolsillo, pero está muerto. Ya, y entonces esa alerta que hemos escuchado tantas veces en ese vídeo viral en el que tú estás encima de ese aire acondicionado... Es la segunda. No suena en tu teléfono, que has perdido, sino en el teléfono de quien te está grabando. Me está grabando. Y entonces, ¿consigues encaramarte el aire acondicionado? Aquí paso como una hora. En esta calle llega más de 3 metros el agua. Yo sabía que venían coches y yo estaba así, sin moverme. Yo estuve así una hora. Entonces me cojo a los cables, me dicen que me suelte, yo veo que están bien cogidos, más a los cables gordos. Y te impulsas y consigues entrar. Sí. Ha pasado un año. Es la primera vez que vengo después de casi 11 meses. Es la primera vez que vienes. Muchas gracias por querer venir con nosotros. ¿Y cómo ha pasado este año por tu cabeza? Lo difícil, Pepa, es vivir día a día. Sigo luchando por conseguir una vivienda digna. Porque esta casa era de alquiler. La casa era de alquiler. ¿Y tú te has quedado sin casa? Yo me quedé sin casa. ¿Y las ayudas? Las ayudas de alquiler sí que me concedieron una ayuda de alquiler, Pepa, pero es una ayuda trampa, porque yo iba a las inmobiliarias con esa ayuda y me decían que eso no era garantía. Yo quiero una vivienda que me permita empezar. ¿Qué le pides a las autoridades? Que me brinden la oportunidad de tener una vivienda. Mucha suerte. La gran mayoría de los fallecidos hace un año perdieron la vida en Valencia, como les venimos contando, pero la Dana dejó también víctimas en Andalucía y en Castilla-La Mancha. En Mira, en Cuenca, falleció una persona, en Letur, en Albacete, perdieron la vida 6 vecinos. Esta tarde, Amparo Álvarez les han rendido homenaje allí.
Sí, así es, y ha sido un día duro y difícil también en Letour, han aflorado muchas emociones en ese acto en el que se ha rendido homenaje a las 6 víctimas mortales de la Dana en este pueblo, 6 vecinos en una localidad pequeña donde todos se conocen, y ha vuelto a llover mientras se leían sus nombres delante de las familias. En un ambiente de silencio y de respeto se ha rendido también un cálido homenaje a los servicios de emergencias, a los voluntarios, a todos los colectivos que arroparon a Letour en sus peores momentos, cuando el agua lo arrasaba todo y se llevaba edificios enteros. Aquí el dolor sigue también, lógicamente, y el proceso de reconstrucción no va a ser ni corto ni fácil, porque hay zonas donde todavía ni siquiera el acceso es seguro. Pero si algo ha dejado claro este acto de homenaje es que la Dana no se llevó la solidaridad y que Letour no está solo. Saludos de nuevo desde Valencia. 130.000 casas resultaron afectadas por la Dana hace un año. Según la web de Radio Televisión Española, el 40% de los edificios inundados estaban fuera de las zonas consideradas de riesgo. Estaban bien o mal etiquetados esos edificios. Amnistía Internacional denuncia que la construcción sobre zonas inundables sigue poniendo en peligro a decenas de miles de personas. Un año después hemos querido comprobar sobre el terreno si la reconstrucción está teniendo en cuenta las lecciones que dejó la Dana. Los coches amontonados dieron paso a coches aparcados en cualquier acera de la torre. En este barrio de Valencia murieron 8 vecinos atrapados en un garaje y las heridas, nos cuentan, siguen abiertas. Te das cuenta cuando vas por el barrio, los coches están aparcados encima de la acera, porque nadie los mete en el garaje. Ahora hay miedo. Sí. Es la segunda reconstrucción, la reconstrucción de lo personal, de lo psicológico. El miedo está presente cada vez que llueve y por eso los vecinos apoyan el cambio de normativa que obligará en esta pedanía a construir los garajes en altura. O bien 1,5 metros sobre la rasante, o bien por encima de la planta baja y la primera. Construir así, a prueba de inundaciones, convirtió este centro comercial en un referente y un refugio el día de la Dana. También tenía escaleras externas, otra recomendación para las llamadas zonas rojas. La teoría está clara. Deberíamos utilizar materiales resistentes al agua, elevar en la medida de lo posible todas las instalaciones eléctricas, motores, etcétera. De los 266 municipios de Valencia, 129 están en riesgo de inundación. Pero en las calles encontramos pocas medidas nuevas. Hay planes para rehabilitar centros educativos como este de Utiel, que se reconstruirá elevado sobre la primera planta. Otros añaden un piso más a los bajos, como este, para poder escapar del agua. Pero la mayoría no ha sabido qué hacer. Nadie vino, ni las empresas que vienen a reconstruirte te dicen, no, mira la ley o hay... Nadie. El taller de Patricia se volvió a inundar hace unos días. Levantar este muro fue inútil. Piden soluciones más allá de lo que está en su mano. Coinciden con los principales expertos al reclamar infraestructuras resistentes, porque las prisas por reconstruir, nos cuentan, han llevado a repetir errores. Evitar, en la medida de lo posible, todas las pilas intermedias. Y en segundo lugar, lo que se debería hacer es subir la altura del puente para evitar que haya un tapón, y más que protegerse contra el agua, lo que hay que hacer es gestionar el agua. Un ejemplo, este barranco de la Saleta en Aldaya, a pie de calle. Tras años de reclamaciones, su desvío tiene por fin luz verde. Las obras podrían empezar en 2026. Llevamos 40 años, es una deuda histórica desde los años 60, cuando se ejecutó el Plan Sur. Mientras se materializa, comenzarán otros trabajos para rebajar el nivel del barranco y levantar muros de contención. Para que el agua busque su camino, esperan con otra trayectoria. Danas como la de hace un año demuestran que España está en la zona cero del cambio climático. Vivimos olas de calor cada vez más potentes, sequías cada vez más largas, lluvias torrenciales cada vez más frecuentes e intensas. Le hemos preguntado a Mónica López por qué la región mediterránea es una de las más vulnerables del planeta. Vamos a tratar de contarlo desde el Oceanographic de Valencia. Miren, las situaciones que están detrás de los fenómenos extremos en nuestro país tienen a grandes rasgos un origen común: el chorro polar. El chorro polar es una especie de cinturón de vientos muy intensos que guardan el aire frío en torno al Polo Norte. Esa corriente tiene ondulaciones.
Cuando el aire frío se desprende, en los valles se forman las borrascas y en las montañas los anticiclones. Cuando se llega a desprender una gota fría, tenemos una dana. Pues bien, los estudios indican que esa corriente va más lenta debido al calentamiento global. Es como si nos aflojáramos el cinturón. Las ondulaciones son más prominentes y las gotas se pueden desprender con mayor facilidad. La frecuencia de las danas en latitudes medias ha aumentado un 20% en los últimos 60 años. Por cierto, ese mecanismo de ralentización está también detrás de periodos más prolongados de estabilidad y como consecuencia tenemos sequías más largas, olas de calor más largas e incendios forestales. Hasta aquí tenemos lluvias o danas más frecuentes, pero ¿son más intensas? Cuánto llueve depende de la capacidad de la atmósfera de almacenar agua. Resulta que una atmósfera más cálida tiene más capacidad de retener agua. Por cada grado más caliente, un 7% más de humedad. Es lo que llamamos atmósfera dopada, una atmósfera que puede llover más. En nuestro país tenemos un tercer factor de riesgo, el Mediterráneo. Gran parte del vapor de agua que alimenta esa atmósfera voraz de humedad proviene del mar. La temperatura del Mediterráneo ha subido de forma alarmante debido al cambio climático, de hecho más rápido que a nivel global. Hace un año el mar Mediterráneo estaba 2 grados por encima de lo que debería. Hace un año llovió como nunca, más de 600 litros en 5 horas. Hace un año descubrimos que la atmósfera que conocíamos ya no es la misma y nunca volverá a serlo. Y ante estos fenómenos extremos que, como acaba de contar Mónica, han venido para quedarse, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué se puede o se debe cambiar para evitar las consecuencias con desastres como el de hace un año? Se lo vamos a preguntar a Ángel Rivera, meteorólogo, portavoz durante mucho tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología, de la EMET, inventor del término Dana. Dana se titula el libro que acaba de publicar. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pepa. Buenas noches. Estamos viendo un telediario atravesado por fenómenos extremos en todo el planeta. ¿Se está investigando suficientemente lo que está pasando hoy, ahora en la naturaleza o en la atmósfera? Creo que hay que investigar más, y sobre todo aquí en España, porque aparte de lo que decía Mónica, no solamente es que las capas bajas están muy cargadas de humedad y de calor, sino que también están cambiando las circulaciones de capas altas. Y es lo que nos está llevando a olas de calor más persistentes y a lluvias más fuertes. Eso creo que en España le tenemos que dar un empujón fuerte, así como también el estudio de estas nubes mediterráneas, que cada vez parecen más nubes tropicales, y tenemos que conocerlas bastante más también. Y visto lo que nos está pasando, ¿los avisos tienen que cambiar? ¿Tienen que concertarse más profesionales para ser más eficaces? Creo que sí. El plan de avisos actual tiene ya 20 años desde que lo pusimos en marcha. Entonces han cambiado mucho las cosas. Cada vez vemos más que tiene que ser algo de mucha coordinación, muy pluridisciplinar. No solamente están los meteorólogos, están también los hidrólogos, están los expertos en protección civil. Es decir, hay que trabajar en una sinergia y ser mucho más rápidos, porque los fenómenos son más intensos y más rápidos muchas veces también. Lo que no podemos es estar un mensaje por un sitio, otro por otro, esperar que luego llegue otro. No, tiene que ser de una manera. Y al final, al público llevarle un mensaje unitario, muy claro. ¿Qué se espera que va a pasar? ¿Cómo le puede afectar a usted? ¿Y qué se le recomienda a usted que haga? Y eso actualizado cada media hora por los móviles, por los caminos que sean. Me parece que es la única manera que podemos ir ante esta atmósfera que cada vez tiene más energía y actúa con más rapidez. Si con los fenómenos no podemos, al menos evitar las consecuencias por esa vía. Y planteado así, esto debería empezar en los colegios, ¿no? Empezaría en la educación. A mí me asombra ver cómo en los currículos de institutos y todo esto prácticamente no se habla nada de todo esto. No solamente de este tipo de fenomenología meteorológica, sino de entender los avisos, de comprender lo que está pasando, de qué hay que hacer, es decir, de educar para el riesgo. Me parece que es fundamental empezar desde los chavales, porque son los que llevan luego a las casas, y creo que los adultos también hay que hacerlo, porque veo muchas veces que se entienden mal los avisos. Probablemente no sea solamente de la comprensión, sino que hay que mejorar todo ello en ese sentido que te decía. Ángel Rivera, te agradezco mucho que haya estado hoy en el telediario aclarándonos cuestiones que son fundamentales para nuestro día a día y cada vez más por lo que estamos comprobando. Muchos años de hacer pedagogía con los periodistas. Ángel Rivera. Muchas gracias, Pepa. Lo intentaremos. A los jóvenes a los que se refería Ángel Rivera hemos querido nosotros también mirar en este final de un telediario especial. Jóvenes de las zonas afectadas que vivieron hace un año una situación absolutamente extraordinaria y que venían de vivir 4 años antes
una pandemia, por ejemplo. ¿Cómo vivir, cómo hacerse adulto en medio de tanta incertidumbre? Yo me acuerdo asomarme al balcón y ver a la gente gritar socorro. Esos momentos, ¿no?, que piensas, nunca va a pasar, ¿no? Sí. Tengo 22 años, no creo que esto nos pase. El golpe de realidad llega cuando ves todo el barro y ves la ola que viene hacia ti y ahí es donde dices, sí que me va a pasar. ¿Intentaste llegar a tu casa? Lo intenté, puse el pie en el último paso de peatones que me quedaba para llegar y fue imposible. Yo sabía que si ponía el otro pie, yo me iba. Al final, el shock es el momento en el que pasa, pero que tienes que recomponerte enseguida. Exacto, no te da tiempo a llorar, no tienes tiempo a derrumbarte. Nunca tuvimos tiempo durante la Dana a parar un poco y decir, vale, ha pasado esto. Es que no nos dio tiempo para eso, porque nos lo pasamos todo el rato limpiando. Hubo una vez que mi padre bajó a ayudar a limpiar la calle y subió con mascarilla. Fue verlo con la mascarilla y digo, esto es el COVID. Era como volver a repetir esa misma catástrofe, ese mismo shock. Mucha incertidumbre sobre todo. Son situaciones que te hacen pensar en, ¿y ahora cómo me voy a poner a trabajar? O sea, ¿dónde me pongo a buscar trabajo? ¿En qué momento voy a poder yo tener esa vida o esas vidas que tuvieron mis padres o mis abuelos, de poder emanciparse, de poder tener una familia? Y que con esta edad que más nos hace falta el poder salir, el tener una vida social, cuanto más estresados estamos, porque no podemos permitirnos algo tan básico que, por ejemplo, nuestros padres sí que tenían, como emanciparnos, o todas las preocupaciones que tenemos, ¿no?, que pueden parecer que no preocupan, como pueden ser las guerras o todo lo que está pasando alrededor del mundo, y que sí que nos preocupa, y suma de todo ese estrés que tenemos y todo eso constante a un momento abruptante de tu vida en el que paralizas todo, en el que no puedes pensar en ti y tienes que pensar colectivamente de vamos a sacar entre todos esto. Con la Dana se ha visto que los jóvenes hemos sido un pilar fundamental para la recuperación. Hemos sabido estar a la altura y sobre todo también en pensar un poco en que esto puede volver a pasar y ser conscientes de que estamos ahí para todo lo que haga falta. Desde luego que estuvieron a la altura hace un año en un extraordinario fenómeno de solidaridad que se vivió aquí en Valencia. Ellos son el futuro, solo hace falta que los que hoy tenemos responsabilidades no se lo dejemos muy mal. Terminamos esta edición especial del Telediario con nuestro propio homenaje a las familias de las 237 víctimas, con el afecto a las miles de personas afectadas. Valencianos, bona nit. Buenas noches a todos desde Valencia.